Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Al final nada de nada, ¿no? Nada de nada. Nada. Estoy aquí con la torrija comiendo, De verdad. que me encantan las torrijas. Y viene a comer. Y viene, Pero viene otra cosa. A esto viene, a esto Voy a viene. beber, porque tengo aquí un licor que me ha preparado aquí Magister. Jefe. Está viniendo últimamente. Ahora Ni, está- ni preparo, ni trabajo, ni nada, no hago nada. Chico, todos los mandos, chico. Ni eso, ni eso. Es que no he traído ni las torrijas, que las he tenido que traer yo. Me he traído aquí unos pastelitos de aquí de chocolate, pero Bueno. no habéis comido. ¿Queréis un pastelito? así? Ahora saca, pero no hagas ruido, que luego ya estamos con los ruidos. Ya me ruido encargo es yo de igual, los sí. ruidos. Ya, Bueno. esto ya es cosa mía. Ahora, espera que voy a presentar un poquito esto. Venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estáis escuchando No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, ¿Cómo está el licor de turrón? hoy con licor de turrón incluido. ¿Dónde compras estos brebajes y estas viandas? Se lo he dicho a Joaquín, no, me da vergüenza decírtelo a ti, ¿dónde lo he comprado? Anda, ¿por qué? Porque es una cosa que estaban desquitando de un supermercado porque es de las Navidades. Pues está cojonudo. Estaba ya prefiero saldo. Estaba Está muy bueno. barato. Licor de turrón. Bueno, que estamos en el 122. 122, los dos patitos. Y seguimos para adelante. Y seguimos pa'lante. A mí es que me gusta el turrón. o sea que en vez de hacer el programa viene ¿Qué aportación? viene a tocar las intelectual? narices. Madre mía. Queridos oyentes, sintiéndolo mucho, tenemos que aguantar hoy a nuestro director, a pesar de que va a intervenir poco y mal. Se hará lo que se pueda. Bueno, Joaquín, vamos a lo serio. 122, programa ya, bueno, el 121 lo tuvimos la semana pasada con nuestro amigo Maxi, que nos lo pasamos muy bien, y por cierto, no dijimos el título, pero está puesto en iVoox, así que cada uno que lo lea, que está muy bien. Y hoy 122, ¿qué se titula? Pues se titula así como De Ciudad Juárez hasta Jalisco, con Manuel Luna y Fray García de San Francisco. Oye, rima buena, ¿eh? El San Francisco, buena bebida también, ¿no? ¿Has bebido tú? Yo probé pues hace 2 años, justo cuando en las navidades de la pandemia, o sea, antes de la prepandemia. Ahí en Alcalá, en la plaza de Alcalá. Sí, la plaza de Cervantes. Donde está la puerta de Alcalá. Ah, la puerta de Alcalá en Madrid. Sí. No en Alcalá de Henares. No, en la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá, Sí, vale. pues ahí hay un bar, uno de los tantos que hay, y ahí estuvimos pues tomando un cóctel. Sí. Yo pedí un Julio Iglesias. Ramsés. Toma ya. Un cóctel Julio Iglesias. Eso es ron whisky con muchos hijos. Me dijo la mujer, pues escucha, me dijo la mujer, coño, pues mi preferido. Digo, pues tiene que ser cosas dulcecillas, ¿sí? Y la madre que parió. No me lo pude beber. Le dije, hermosa, Échamelo en un montón de tupper. hielo y tráeme limón o tráeme algo esto, que esto yo no me puedo beber. Una mirinda. Que es tu preferido, ¿por qué bebes tú, hermosa? Vamos a centrarnos. Bueno, pues a pesar del 122, desvelamos el secreto, ¿no? Nuestro jefe ha estado muy ocupado, ha tenido mucho trabajo porque no podemos hacer publicidad, pero Confecciones Rucci, Juan Rucci está pues, haciendo en un mes lo que no ha hecho RUZZ y de Italia, Juan Rucci. lo que no ha hecho en 2 años por la pandemia y demás circunstancias. Te ha tocado hacerlo ahora en un mes y poco más. Pues en un mes, la verdad que sí. Que se ha ¿Has puesto dormido la algún gente, rato? Pues poco. ¿Has cobrado? Poco. No, cobrar sí. Cobrar sí. Entonces, ahí eso sí que lo he hecho porque tengo que cobrar, porque tengo que subsistir. sí, pero bueno, que hay gente que adelanta el No, trabajo. no. Aquí va la cosa sobre hecho, ¿no? Sí. ¿Y están contentos los clientes? Sí, también. Bueno, pues entonces te vamos a perdonar y hoy nos apañaremos como podamos en tu sección. Vamos a hacer un jueguecillo, ¿vale? Venga. Bueno, primero, Joaquín nos va a hablar hoy de el señor que llevó el cultivo de la vid a Estados Unidos. Muy bien. Anda. Era un fraile.
Los frailes, García de oye, San Francisco. Sí. los frailes, la cerveza, el vino, los licores de hierbas, todo de los frailes, Todo componente espiritual. Mucho tiempo. Como podemos ver. Para ver a Dios. Para ver a Dios. Bueno, pues yo a continuación voy a hablaros de un santacrucero que tuvo una hacienda muy importante por un poquito más adelante de la época de García de San Francisco, cerquita de Jalisco, y que se llamaba, fijaros los apellidos santacruceros, don Manuel de Luna y Pavón. O sea que los Luna y los Pavón todavía siguen por aquí. Pues por ahí estuvo. Luna fue portero de Santa Cruz. Luna, sí, claro. Y su hermana fue concejala. O sea que... Su hermana, sí, también. Claro, para que veas, los Luna. Y Pavón también fue portero, pero de Lujaf. Ah, sí, Pavón, sí, ¿verdad? Qué buena saga de porteros. Este Manuel Luna sería también... Bueno, y en tu sección lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tenía un articulillo por aquí que ya he intentado sacarle varias veces y no lo hemos sacado, sobre ciudades españolas que fueron en algún momento capitales de España o de sus predecesores a España, de Castilla, Y pues bueno, pues os cuento cuáles son y si queréis hablamos un poquito de cada una de ellas, si las hemos visitado, si no las hemos visitado, Venga. qué es lo chulo, ¿vale? Venga. Pues entonces pues voy a poner un poquito de música por aquí, no sé cuál, o piano o lo que sea, y empezamos con ellas, ¿vale? Ciudades de España que fueron capitales de, valga la redundancia, de España o anteriores. Bueno, pues aunque la gente se piense que Madrid siempre ha sido la capital de España, pues como que no, ¿no? Ha habido muchas más Muchas. y en distintos sitios. ¿Cuántas te piensas tú más o menos que han podido ser capitales de España o anteriores a... Castilla... Sí, exactamente. De los pues, tiempos de los romanos, por ejemplo, a nuestra época. Pues unas 10 o por ahí. Pues vas bien encaminado, por ahí, más o menos. Soy un machote yo. Así que las repasamos un poquito todas, Venga. ¿vale? Pues vamos con la primera. Y vamos a empezar, yo creo que no voy a llevar un orden cronológico, sino así, según nos venga. Córdoba, musulmana. Fue fundada, fíjate, fue fundada por los romanos en el siglo II y también llegó a ser capital de la Hispania ulterior en los tiempos de la República Romana. Es decir, a Córdoba la conocemos por los árabes, pero ya fue capital anterior, porque fue de la España de los romanos. Ulterior en los romanos, sí. De la provincia bética durante el Imperio Romano. Tarragona lo fue de la Citerior y Mérida de la Lusitana. Así que esta ¿Has es... estado en las tres? En las Yo tres. en Tarragona no. ¿No? He estado en Córdoba y... Ah, no, en Tarragona no. y la Estuve otra en Iluminada, no, Igualada. 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 Bueno, pues la capital como tal transcurrió durante la dominación romana de la península ibérica, cuando se alzó como capital del Emirato de Córdoba, una historia que también la ha llevado a convertirse en la ciudad que alberga más títulos de patrimonio de la humanidad del mundo. Y gracias a estos tesoros... ¿Cuál es? Córdoba. Pues tenemos, como todos sabéis, sobre todo la mezquita catedral, para quien pues bueno, pues lo entienda así. Lo más purista, pero vamos, con Y la bueno, mezquita se entiende. exactamente. Sí, muy bonita. Y bueno, y lo que es una fiesta son los patios cordobeses. También. Y también tenemos que hablar de Medina Zara, de la ciudad palatina que Ahí no he está estado, ahí. tengo que ir otra vez. ¿Está? ¿Sí? Sí, Así además recientemente, en ¿verdad? enero, exactamente, estuve. Y sí, está bien, ¿eh? Hay que pillarse un guía y está muy bien. Y yo recomiendo el Cristo de los Faroles por la noche. Eso, ostras, los pelos como escarpias. ¿Cristo de los Faroles qué es? Es una imagen de Cristo crucificado en el casco antiguo de Córdoba. de Córdoba. Vamos a ver, con el Cristo de los rodeado Faroles pasa una cosa lo faroles. mismo que con el Torico en Teruel. Es decir, tú vas... Espera, ¿el Cristo de los Faroles está afuera? No, Sí, vamos a ver. fuera, no, está en una placita. Explico. Bueno, en una placita, Sí, pero que sí. está fuera de la iglesia. Sí, sí. sí. Tú oyes Teruel y es conocida por la Plaza del Torico. Sí. Y tú te imaginas al llegar a Teruel que vas a encontrar ahí una estatua como la toro que hay en más grande. Chicago. Y es hay una Torico. columna con un torico chiquitico torico. allí. Pues con el Cristo de los Faroles pasa lo mismo. Tú vas a la Plaza del Cristo de los Faroles y hay una columna allí con una crucecilla con un Cristo chiquitico. No, hombre, no. Sí, no es muy grande. A lo mejor No, cuando grande. fue él, él cogió. Estaría en restauración. Ah, sí. hermoso, es Como hermoso. decía, aquí pone Inri. Bueno, Inriquito, dile a tu padre que salga. No, Pues hombre, ese. No, grande. Córdoba es una ciudad Sí. maravillosa y sobre todo la vista desde el puente del Guadalquivir Sí, hacia la ciudad es así que Muy humana para pasear, Ujú. que te la recorres 7 veces a lo largo del día. Está muy bien, muy asequible. Bueno, vamos con otra que os va a sorprender. Venga.
que además incluso ellos lo reclaman ahora como que podía ser capital de su propia república. Barcelona Barcelona estoy en varias veces yo, pero no le he llegado a ver a fondo. Barcelona es muy bonita, sí, es una preciosidad. pasada. Y yo la he visto en varias ocasiones. Sobre todo recuerdo una con mis hijos que cogimos un bus de estos turísticos. Porque, claro, para moverte de un sitio a otro, y no hay que hacer el recorrido del bus literalmente, sino que tú te bajas donde te dé la gana, paseas, vas, subes, bajas y vuelves a coger el bus y te vas a otro punto de Barcelona. Sí. Y una ciudad tan grande es recomendable, además, para darte primero una visual de lo que hay y luego ya te vas bajando. Ya te vas bajando y vas... Quieras. Sí, el barrio gótico es una maravilla. Y luego la zona de Gaudí, digamos, de alguna manera, desde la Sagrada Familia a las casas, a Valló... El ensanche, toda esa zona, o las pistas desde Montjuïc o el Tibidabo. Y luego, como decía... Yo he estado, ya te digo, he estado varias veces, pero no ha sido viendo la ciudad, estuve viendo en la Plaza España, donde se hacen las ferias y toda leche esta, pues estuve en una feria de novias, de una exposición de novias, tal y cual. Estuve anteriormente de esto, estuve cuando era chiquitín, pues que las luces, o sea, el agua salía. Eso es. Fuentes cibernéticas. Arriba. Estuve en Montjuïc, en el Parque de Atracciones del Este, y después que estuve, pues cuando fui a la feria esta de las novias, que estuve, intenté ver el Gaudí, o sea, la catedral de Gaudí. Sí, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. La catedral es iglesia. Iglesia, pero no llegué, o sea, no la encontré. Sí, iba con el tiempo... Justo y no... Claro, iba y pues no está por aquí, venga, pues vámonos. Y no, nada. Pues te voy a recomendar una cosa más barata y más bonita que la Sagrada Familia. Y fíjate que la Sagrada Familia es chula. La puesta de sol desde el Parc Güell. ¿Así? Tú te vas al Parc Güell, te sientas allí en los bancos estos corridos y ves la puesta de sol sobre Barcelona. Eso es... Ya que vas a decir con la canción de Loquillo de fondo. Pues ya está, el rompeolas una de esas. Pero bueno, pues... ¿Qué loquillo? Os cuento que Barcelona fue la primera sede regia visigoda, conocida por entonces también como Barcino, y que bueno, pues que actualmente en Barcelona se conservan pocos restos del periodo visigodo, que se conservan seguramente en el Museo Arqueológico el Museo de Historia de Barcelona, y que otro momento también importante de la historia de la ciudad sería en 1937, cuando en plena guerra civil se decidió trasladar la sede del gobierno republicano a Barcelona. Así que por eso también fue capital de España. Y de la siguiente ya hemos hablado en alguna vez, porque incluso dedicamos un capítulo a uno de los personajes más importantes que están ligados a esta ciudad, a Pelayo. Cangas de Onís. Ahí está. Hombre, Cangas sí hemos estado, ¿no? ¿No? No, tareas Pues mira, pendientes. Tareas pendientes. Pues mira, recomendable el paseo por la ciudad, aparte de que subas luego a Covadonga, a los lagos, a la cueva, etcétera, etcétera. Hay que visitar el Puente Romano. El Puente Romano, con su Cruz de la Victoria colgando. Exactamente. Y debajo hay 2 restaurantes que se comen muy bien, un poco turísticos. Y si no quieres comer en esos restaurantes, yo te voy a recomendar un sitio que se llama el Polesu. El Polesu, que es algo así como el pueblerino, que es una sidrería típica que tiene los agujeros en el suelo para que la sidra caiga y corra. Y te pides unos chorizos a la sidra. Eso ya es el culmen. Luego te estás repitiendo los chorizos 3 días, pero... Da igual. Con un pastelito de esto que me está entrando hambre. Se sobrelleva. Bueno, pues lo que os decía de Cangas de Onís, además de ser conocida como una de las visitas obligadas de Asturias por la cueva de Covadonga, fue capital del reino de Asturias, el primero de los reinos cristianos que se desarrollarían en la península tras la invasión musulmana. La Covadonga de Don Pelayo, alrededor del año 722, cuando se da la primera batalla de la llamada Reconquista o... En fin, no entramos más. Cangas de Onís fue el lugar elegido por el No vamos a discutir. Con la boca llena menos. legendario caudillo para establecer la primera sede de la Asturum Regium. ¿Vale? Vamos con otra. Vamos con la nuestra. Toledo. Hombre, ¿cómo que no? Toledo ha tenido su papel como capital en 2 momentos de la historia. El primero, en el 567, cuando Atanagildo, esto se lo puedes poner a un hijo de nombre que se va a acordar toda la vida, decidió trasladar el epicentro del poder visigodo desde Barcelona a Toledo. De esta forma pasó a convertirse en la sede regia de la España visigoda. Muchos años después, entre 1519 y 1561, pues se convirtió esta vez ya no capital de España, sino capital del imperio, con Carlos V,
aunque finalmente pues acabarían trasladándola en 1561 a las Cortes a Madrid. ¿Qué hay que ver de Toledo? Todo. ¿Qué hay que ver? Y varias veces. Y varias veces, y muchas veces. Y Toledo se merece no un día, ni dos, ni tres, se merece un mes allí viviendo. Una vida. Yo cada vez que voy, Sí. perdón que estoy hablando con la boca llena. Se descubren espacios nuevos, se descubren un montón de rincones, Qué o preciosidad, volver macho. a ver lo mismo a distintas horas. Sí. Vamos. Precioso, precioso. Además, muy recomendable, aparte de que Toledo se ve por el día, pero también por la noche. Por la noche es espectacular. Y ya hemos hablado muchas veces, el Día del Patrimonio, el día que abren todos estos espacios por la noche en Toledo, es una maravilla. Pues nada, vamos con otro. Yo he tenido, por tema de trabajo, hace años una editorial hacía los premios de novela histórica, si no recuerdo mal, junto con La Caja, con Castilla-La Mancha, y cada año nos llevaba a un sitio distinto. Un año estuvimos en la Academia de Infantería y otro año a la universidad, pero en una iglesia, claro, que se ha desacralizado. Y ostras, es que de las cosas bonitas, chulas que hay que ver. Y las vistas de Toledo desde la Academia, la leche. Yo allí en la iglesia esta que dices tú, que es una discoteca, un bareto. Sí, eso está en la calle Alfileritos. No es esa, Esa es otra. exactamente. Esa es otra. Esto es propiamente recinto universitario. Esto es recinto. No, pues es una discoteca. Pedí un gin tonic y un mojito. El mojito era. Qué avariento, ¿no? El mojito era de grande como el gin tonic. Digo, pero el mojito en mi pueblo es así, una cosa así. El nombre indica, sería un mojito. Arrastra a salir de allí, ya no. Dando abrazos allá al de seguridad. Todo el mundo. Una maravilla. Maravilla, Toledo, una maravilla. Desde todos los sitios y De de lo todas que me las acuerdo. partes. Yo hice la mili en la Academia de Infantería. Ajá. O sea que yo esa vista la tenía todos los días durante un año. Y te iba a decir otra cosa que también es impresionante y que es muy barata. Si vas por la carretera de la Cornisa, es decir, tú te sales por vamos a situarnos, Puente de Alcántara, en vez de meterte a Toledo, tú sigues la carretera dirección al Parador, que va por toda la ronda de fuera. Al llegar a la ermita de la Virgen del Valle, ahí un poquito más adelante, a la izquierda, mirando para arriba para el monte, hay un sendero ecológico. Y eso te conduce hasta un sitio arriba, que hay una piedra allí medio colgando, que es la Mesa del Moro, que tiene su leyenda también. Desde la Mesa del Moro está la fotografía panorámica más chula de Toledo, de todas las que hay. Es decir, cuando veáis una foto de Toledo, o está hecha desde el Parador, o está hecha desde la Mesa del Moro, a la cual puedes subir tú andando y no te cuesta nada, y tiene allí la foto más chula que hay de Toledo. En el atardecer. Y otro sitio donde también se hacen unas fotos muy buenas, bueno, es que se hacen fotos de todos los sitios, desde el Hotel Carlos V, desde el Hotel Santa Isabel, en fin, hay para todo. Y allí, y en el Alcázar, hay... Bueno, sabéis que vais por Toledo y veis muchos signos del águila de San Juan, eso no es franquista. El único águila franquista que hay... Los Reyes Católicos, claro. Claro, el único águila franquista que hay... Francisca. El único Aparte águila... el turrón ese quita. El único Francisco Aguilista. El único águila paca que hay es además que se ve desde arriba. Si te metes en el Google Maps, lo ves desde arriba, en el Alcázar. Te vas donde está no sé si es un ángel, un santo. Sí, en las figuras de Juan de Ávalos. Pues ahí en el suelo. Y se ve bien ahí el águila. Ese sí es franquista. Eso sí que es de la reconstrucción. Están las esculturas de Juan de Ávalos también muy típicas de la época franquista, también. que son también impresionantes. Bueno, vamos con más. Que venga, que Más madera. nos quedan unas cuantas. La actual, Madrid. Venga, la historia de Madrid comienza en mayo de 1561, cuando Felipe II dice, venga, vamos para allá, nos vamos a mudar a Madrid, que parece que allí vamos a estar mejor. Más fresquitos. Sí, es una decisión que cambia para siempre la historia de la ciudad, porque era un pueblucho más o menos, Madrid, no tenía mucha más importancia, pero al final se hace. Uno de los principales motivos que se asocian a esta decisión es que está en el centro justo de España, la centralidad geográfica, aunque Toledo tampoco está mucho peor. Más allá, ¿no? Pero bueno, también se ha llegado a relacionar este cambio con asuntos políticos y de amor por parte de Felipe II. Es decir, que tenía algún rollete por ahí y dijo, bueno, pues ya
Ya que me mudo, me mudo. Aprovechamos. Bueno, pues a partir de ese momento... En su día le preguntarían, ¿y usted por qué haga por amor? Por amor. O no, ¿Por qué sí. ha venido aquí a Inglaterra? Por amor. Y a Madrid por amor. Por también. amor. Bueno, entre 1601 y 1939 las Cortes pasan por diferentes sitios cuando no están en Madrid, y son el resto de capitales que tenemos que han sido en algún momento capitales de España, pues casi siempre por motivos bélicos. Así que de Madrid hay que ver pues también casi todo. De Madrid al cielo, de allí un agujerito para verlo. Muy bonito también Madrid, sí. A mí me... Yo cada día me gusta más. Lo conocemos. Yo de visita. Para vivir, ¿no? Para vivir es duro, es exigente, pero yo te digo ¿Te acostumbras? Sí, cada día me gusta más. Yo para vivir no, pero para ir de visita lo disfruto, porque tienes de todo. Vamos con lo siguiente. Este a lo mejor lo hemos visitado menos, hemos pasado menos por allí. Valladolid. Yo Valladolid No la conozco. he pasado, porque tengo ahí en Dueñas, tengo una banda de música también, y he pasado por ahí. Joder, qué rico eres, macho. Ya te has hecho dueño Hasta de... una banda de música. Sí, bendito. tengo bandas por todo. Que te dejaron a deber los trajes y te has hecho con la banda entera, ¿no? y bueno, pues a la que cuando voy a trabajar, pues ya dedico unas horas, Un ratito. unos días también, pues para visitar los alrededores. Valladolid no lo conozco de pasada, o sea, lo conozco de pasada. Tordesillas y todo esto, sí, paré en Tordesillas, donde estuvo Juana. Sí, el tratado. Lo del Toro, lo del tratado de Portugal, pero no, Valladolid no lo conozco. El culpable de que Valladolid fuese capital de España fue, como no, el duque de Lerma. Que ahí tenía... Prenda Lerenda. Tenía intereses, en este caso no de amor, sino de amor al dinero. De amor al dinero. Y bueno, pues consiguió trasladar la corte de Madrid a Valladolid desde 1601 a 1606. Compró unos terrenillos por allí y luego los vendió a Un par de precios altos, solares y tal. ¿sabes? Un menudo pieza. Un hombre de negocios. Pero de todas maneras, pues igual, vamos a recomendar también un paseíto por Valladolid, Claro que es que una sí. ciudad solemne. Además, siempre dicen que es donde mejor se habla el castellano, que para eso... El más puro Sí, puede así ser. que ser vallisoletano es ser tío elegante. Así que vamos con... Yo esta sí que no la sabía, pero por lo visto también. Sevilla. Sevilla fue capital de España 2 años. Y esto en los periodos de guerras napoleónicas, lógicamente. Bueno, claro, Entre la Junta 1808 Central, y 1810. En aquellos años, gran parte del territorio estaba invadido por las tropas de Napoleón y Sevilla fue uno de los lugares donde se retiraron las tropas. Pues seguramente que después de aquí de la batalla de Ocaña y de estas cosas se fueron para abajo. Y entonces el que se bajó para allá la capitalidad fue el conde de Floridablanca. Presidente de la Junta Central, convocó a la Junta de la capital hispalense en Sevilla y desde allí pues en el Real Alcázar puso la sede de la Junta Central y en 1810 pues cuando ya toman los franceses Sevilla pues deja de ser capital. Se marcharían a las siguientes. Que sería, Más abajo. Claro. Sevilla, otra gozada. Preciosa. Otra gozada. Un año allí haciendo la mili, su gente espectacular, su ambiente espectacular. Sí, es otra ciudad que merece muchas vueltas. Sí. ¿A que no os habéis hecho la foto? Porque no se la hace nadie. En la Plaza de España, en el sitio donde pone Toledo. ¿A que no? Con toda la familia. Pues yo creo que no Ah, me la he hecho. Escucha, yo estuve un año haciendo la mili en Sevilla y me dice mi madre, ¿has estado en la Plaza de España? Y digo, No. ¿Y eso dónde está? Sí, he estado en muchas plazas, pero no sé, yo iba a discotecas y esas cosas. Pero yo la discoteca, tuve que ir, pues hace poco. Hace 5 años, 6 años como muy poco, y conocí la Plaza de España y no me hice la foto de fotografía Toledo. De turno. Tengo una fotografía muy heavy, pero por ahí. No, entre Badalona, Sí. Barcelona y... Pues nada, pues ya sabéis, el que se quiere hacer una fotico allí con el mapa y el nombre de su provincia, pues se va a la Plaza de España, se sienta en el banco donde está su provincia y queda muy chulo. ¿Sabéis que la Plaza de España salió en una de las películas de Star Wars? Era en... Sí, no sé no recuerdo en cuál, pero Sí, me parece que en la 1, que es la cuarta en tiempo, sí que aparecen ahí las tropas imperiales, pues y es la... ahí está. Y está rodada en la Plaza de España.
Y bueno, pues de todo. Triana es una preciosidad también, el barrio de Triana y el Guadalquivir, la Torre del Oro. Vamos a hablar de lo más típico, pero es que Sevilla en general... Yo recomiendo la Semana Santa. Sí. Para mí la Semana Santa, he estado en la Semana Santa y en la feria. La feria yo no soy tanto de lo lailo y no me termina de... Además que yo creo que la feria es un llenar. poco para los sevillanos. Es un... Como a lo mejor cada feria de Sí, cada claro, de cada sitio, pero la Semana Santa es espectacular cómo se vive. Eso sí que me ha llamado Yo muchísimo la atención. estuve bueno, haciendo la mili, ya lo dije, pero el año pasado, después del programa de Melchor Rodríguez, El Ángel Rojo, pues el domingo, el sábado estuvimos grabando, el domingo cogí el coche y me fui, que tengo otras bandas de música allí en Sevilla, Es lo que te digo. Ojos de muchacho, y ojos de bajé, no es sé si, el Luis Cobos de... si fue a probar o a medir o a qué O fui, algo. pero ya aproveché y estuve, además que es que era feria, pero Sí. una feria típica porque es que no había nadie en el barrio de Triana, no había nadie, estaba todo... Es que la feria es en el recinto ferial. No, pero que no había, ya sé dónde es la feria, pero que no había turistas en el o sea, que estábamos con el asunto del COVID y... Bueno, claro, claro. Y fue por estas fechas, fue en abril... La sí, feria de abril es en abril. Claro, en abril y... Cuando cae en abril. Y estaba pues el tema este del... que a las 8 tienes que cerrar el bar y estaba la gente sí, ahí claro, que bueno... claro. Y yo me hice la fotografía, que lo mandé en la casa de Melchor Rodríguez y bueno, estuvimos dando una vueltecilla por ahí. Muy agradable, muy tranquilos, porque es que no había nadie. Claro, sí. Sí. Una Pues suerte. nada. Vamos ahora sí donde decías tú, Joaquín. Después de Sevilla, pues la capital baja hacia abajo a la que seguramente es la ciudad más antigua de España y también de Europa, Cádiz. Bueno, pues la fundación es 80 años después de la guerra de Troya, en torno al siglo XIII antes de Cristo. Fíjate si lleva Cádiz ahí. Y ahora, por cierto, han descubierto unos restos. La guerra de Troya no existió. Pues entonces Cádiz tampoco. Escucha, esto cuando tengamos a la doctora, te lo va a recalcar mucho. Vale. Pues yo te apañas tú con ella. Entrevistas tuya. Bueno, pues Cádiz fue capital desde 1810 a 1813 y fue en esta ciudad donde se proclamó, por supuesto, la PEPA, la primera Constitución española, en 1812. Visitable 100%, Todo. dejamos el coche fuera de la ciudad si podemos y si no hay que meterlo a un parking subterráneo. Y Yo no me acuerdo cómo fui, pero me gustó mucho. ¿Sabes una cosa muy chula para llegar a Cádiz? Irte a San Fernando y de San Fernando a Sanlúcar y coger el barco y cruzar que te deja en el centro de Cádiz. ¿Ah, sí? Sí, Yo fui con... Creo que es San Fernando. San Fernando. Yo fui con mi amigo... San Fernando. No, Sanlúcar está en el Guadalquivir. Perdón, Sanlúcar está San Fernando. más para Con nuestro amigo común Jesús, Sí. Oriente, que me invitó ahí a Chiclana pues 4 días a pasar Sí. un periodo corto de vacaciones. Y venga, vámonos a Cádiz. Y cogimos el coche, nos fuimos a Cádiz y desde allí ya me resultó increíble. Digo, hostia, qué bonito que es esto, que... No sé, Que hay me gustó. es que claro, encontrarte una ciudad ahí en un cachejo de mar que no sabes cómo ya, y sobre todo lo sorprendente de lo que os estoy diciendo, es decir, tú te vas a un pueblo que se llama San Fernando, que ves así el horizonte, el mar, te montas en un barco y te lleva al centro de una ciudad. ¿Cómo? Coño, ya Te estamos. descoloca y es lo más barato, lo más económico y es porque Cádiz andando lo haces muy bien y es una gozada ir andando desde lo que es el centro más histórico. Bueno, te vas al barrio de la Viña, al Teatro Falla, sales luego detrás a la playa, a las playas que hay por detrás y al castillete este que hay por detrás y te lo recorres en un pispás, pero es que estás viendo historia por todos los lados. Sí. Que por cierto, ¿en qué serie era que había un error muy grande que salen yo creo que eran las carabelas, salen desde Cádiz, o era un rumbo en la serie Isabel, yo creo, de televisión española. Y lo ponen desde Cádiz. Y no, lo que pasa es que sale la catedral. Ah, Que la catedral es posterior a esa... Photoshop, hombre, que Claro, lo quiten. claro. Y sí que tiene un cierto parecido con Cuba, con el... Las habaneras de Cádiz. sí, de de Carlos Cano. De Carlos Cano, Carlos Cano. exactamente. Sí, toda la vista que hay del Cádiz, Desde que rapero, tuve niña en La Habana. ahí, es precioso. Así que nada, Cádiz es otro sitio. Si no lo has visitado hay que visitarlo y si lo has visitado hay que volverlo a visitar. Hay que volver. Vamos con las dos últimas. La primera es casi hermana nuestra, porque nos estamos hermanados. ¿Sabes que Santa Cruz está hermanado con un barrio de Valencia?
Ah, pues no. Sí, Sí, con el barrio de, bueno, una falla que se llama Los Ratpenat. Ah, bueno. Y nosotros tenemos nuestra calle Valencia, y Valencia tiene su calle Santa Cruz de la Zarza. Pisos Valencia, ¿dónde están? Así que, y sí, nuestra banda de música ha ido muchas veces allí a aquella falla, aquel barrio, y en su día, pues aquí vinieron los valencianos a inaugurar la calle Valencia. Bueno, pues Valencia, en este caso, fue capital de España durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1937, después de que el Consejo de Ministros tomase la decisión de trasladar la capitalidad, debido pues que, bueno, pues las tropas nacionales estaban avanzando, entonces la Segunda República se muda allí durante un tiempo. Y fue la sede de las Cortes, el Palacio de los Borja, que también te sonará, los Borgia. Los Borja, allí se erigió la sede de las Cortes y fue el centro de operaciones republicano. Así que yo de Valencia tengo muy buenos recuerdos. Yo he estado mucho por Valencia, tengo amigos valencianos, hemos estado en tiempo de fallas, que seguramente que es el peor momento para ir a Valencia, por muy turístico que sea. Pero si vas con un valenciano y te sabe llevar a los sitios que hay que ver, es una gozada Valencia. Yo he estado en Valencia, bueno, yo tengo mi familia allí en Valencia. Pero la última vez que fui en plan turista fue, pues eso, en enero, febrero, antes del COVID. Y me gustó mucho porque yo, de las veces que yo he ido a Valencia, pues vas en plan de familia, vas a visitar a tu tía, a tus primos, a no sé qué. Había estado anteriormente en Fallas, pero no lo había visto como lo vi... Como turista. Exactamente, como turista. Entonces, pues fuimos a la plaza del ayuntamiento, nos fuimos a la catedral, y nos encontramos la fachada más estrecha del mundo, que mide muy poquito. Nos encontramos la horchatería donde Isabel II se tomó su horchata, con la mesa aquí en esta horchatería se tomó Isabel II. Son cosas curiosas. No pasamos a la catedral porque íbamos, estaban en plan de, yo me acuerdo de febrero, pues estaban ya con las fallas, había mucho jaleo por ahí por la catedral, no pasamos a la catedral, pero me gustó mucho Valencia. Es chula. Y también hay que ir igual, que te lleven a ciertos sitios. La horchata en Alboraya, por supuesto, al lado del campo del Levante. Ahí hay que tomarse la horchata. Unas pechinas y unas clochinas, me parece que se llaman así, marisco, hay que salirse un poquito más fuera, las afueras de Valencia, a los pueblecillos que hay alrededor. No, la albufera valenciana, allí me tiré con mi prima una paella. Bueno, somos los dos piscis y los dos íbamos... y venga, una paella para dos. Pero haciendo espera, ¿y por qué no pedimos para ir? Acabamos, que si no sé qué, con clochinas de esas, con no sé cuántas, con no sé qué más para allá. Y la paella apenas casi no la comemos porque estamos hinchados. Se come muy bien. Sí. Y la albufera, una visita por la albufera. Sí. Yo ahí lo más original que me acuerdo es la visita que hice con mis enanos al Mestalla, al estadio del Valencia, que tiene su tour también, para ver su museo, el campo por dentro, los vestuarios y demás, ya para futboleros, amantes del peloto. Pues yo, hablando de tour, hice un tour por los garitos más emblemáticos también en los años 90 por la noche, y hay verdaderas preciosidades. Aparte de lo bien que te lo pasas, pero es que había verdaderas... Un sitio que se llamaba, no sé si estará abierto ahora, Cavallers de Neu, que era un edificio entero bar, un edificio antiguo, que era una maravilla, era como esta iglesia que hablamos en Toledo, como una cosa así, que se sale de lo normal, y son verdaderas gozadas, y hay que tomarse un agua de Valencia. Se sale de lo normal y no sales normal. Está bien. Y tener cuidado con la cazalla. Eso lo digo por experiencia. Como te digo, más, y lo dejamos para otro programa. Bueno, vamos con la última, que llevamos media hora aquí hablando ya de ciudades. La última, no cambia la música. Burgos. Era la última que nos quedaba. Burgos se convirtió en el epicentro de España cuando pues la España sublevada en la Guerra Civil, al terminar la contienda, pues la ciudad ostentó la capitalidad del país desde el 1 de abril al 18 de octubre de 1939, cuando Franco luego ya dijo, pues me voy otra vez para Madrid. Así que Burgos... Allí tengo que ir yo a hacer... Bueno, aparte de que tiene la familia... Otra banda tendrá... un hotel. Tengo que ir ahora, pues pasado, a Semana Santa. Y allí tiene familia mi mujer. Y me acuerdo que en el viaje de fin de curso, que nosotros nos fuimos a Santander, a Noja, a la vuelta... Yo no había estado nunca en Burgos y la catedral, ya pues eso, cuando tienes 14 años, que estás en octavo, me impresionó un montón la catedral. Y el papamoscas. Y como antiguamente se podía pasar gratuitamente,
pues todo el mundo a ver al Papa Moscas. Ahora, bueno, desde una cierta distancia sí lo puedes ver también, pero bueno, también está enterrado el Cid allí, ¿no, Juan? Está el Cid allí, sí, la tumba está en medio de la iglesia, de la catedral, perdón. ¿Sabes? Y tienes la iglesia de la Jura de Santa Gadea, que tampoco existió esa jura ni nada, pero bueno, ahí, para claro. los que nos gusta el romancero, pues la Jura de Santa Gadea del Cid es mucho. Sí, que y tiene otro monumento al primer conde de Castilla. Lo que perdió en la guerra de la independencia es el castillo. El castillo lo dinamitaron los franceses en la guerra de la independencia, pero luego es una Podían ciudad, explotar un poco ellos ahí. pues sí, por ejemplo, ¿sabes? Y el monasterio de las Huelgas, otra preciosidad donde están enterrados muchísimos reyes de Castilla. Burgos era, ¿cómo se llamaba? Caput Castilla, la cabeza de Castilla, y por algo sería. Es Y una ahí- ciudad con dos estaciones, Y ahí firma... invierno y la del tren. Sí. Con un frío que pela, Yo ya te digo que vayas tiene- el mes que vayas. Que tiene mi mujer allí. Bueno, el primer año que me fui en diciembre. Nos vamos a Burgos, venga, pues vamos a Burgos. Y me llevé una gabardina de esta que es una telilla, era. Ignorante. A las 12 de la noche, con 1 bajo cero, yo no sé cuántos grados hacía de bajo cero, estaba yo allí con las estas. Pero que te vas en mayo y te pasa lo mismo. Y Yo dices, voy en agosto con Gemma y le digo, dime quién es de Burgos y quién es forastero. Forastero nosotros, los de Burgos son los del abrigo. Porque son sabes, ahí. listos. Bueno, pues estas eran nuestras capitales que fueron de España o anteriores y estos son los comentarios que nosotros hemos hecho, que a la gente les puede parecer bien o les puede parecer mal, Sí. pero a nosotros nos gusta mucho. Así que nada, ya te hemos cubierto tu espacio. Muy bien, Así muchas que, gracias. Sí, ya está. No te acostumbres. ¿Esto? ¿Cobraremos este mes el doble o no? Seguro. Las horas extras que estamos echando, Ya vamos. lo digo yo, ni el triple. Ni el Ni el triple. Esto no está lo pagado. que queramos. Bueno, pues si quieres aprovechamos y damos las redes sociales, ya que Pues estamos... venga. Venga, pues va... Pues- oye, la semana pasada nos dijimos el teléfono, 679-984-636, que estamos esperando que nos contesten y que nos cuenten por ahí cosas. Ahí y está. yo necesito más sitios de los que contar leyendas. Más leyendas, porque si ¿verdad? no me voy a ir a Japón la semana que viene. Pues tampoco Entonces, es- si tampoco alguien se tiene me que ser cruza- mal ¿Te han llamado sitio. los japoneses? No, pero como tenemos oyentes japoneses, digo, voy a hacer leyendas japonesas. pues Si no me dice nadie nada... Para mí pues- que lo de los japoneses es una leyenda que ha sacado este hombre. Sí, porque- también. Pero no, si lo dijiste tú. ¿No de Japón? Coño, dijiste, No me tenemos acuerdo yo. dos oyentes japoneses. Lo Tengo dijiste que una mirar vez. otra vez a ver si siguen o todavía o ya se han No, desconectado. ya dijiste tú que ya no, que ya se habían desconectado. Que yo te Bueno. dije- No que me yo te dije, sonaban a mí. Hay mucho americano, pero japonés Japonés no. veo yo. Pues aparte del 679-984-636, tenemos otra red. Pues nos podéis encontrar en Twitter, @nomecuentesonda. Nos podéis seguir también por Spotify, nos podéis seguir por YouTube, No Me Cuentes Historias, y por Facebook, nuestro muro No Me Cuentes Historias también, donde tratamos de subir los fines de semana, lunes, martes, cuando Dios nos dé a entender, los enlaces al canal que más nos gusta, iVoox, que es donde tenemos 2 cuentas. No Me Cuentes Biografías, que son los programas que emitimos de media horita escasa el sábado a las 5 de la tarde, que no lo digo, y el domingo por la tarde es el programa oficial No Me Cuentes Historias, que lo emitimos en el canal No Me Cuentes Historias, ya con 600 y pico seguidores, que estamos muy contentos y orgullosos. Pues sí. ¿Y qué nos queda? YouTube lo hemos dicho, YouTube hemos lo dicho, Spotify, Spotify, tal. Yo creo que en está. Twitter que está ya todo, también, ¿no? lo que quieras, así que tenemos todos. Bueno, sí, que emitimos desde Onda Plana. Onda Yo Plana. no sé si lo hemos dicho. Sí, eso lo decimos siempre al empezar, No me acuerdo 107.4. En streaming sí que no lo decimos, que también se puede Es verdad, escuchar, es verdad, Ondaplana, en santacruz.es. Te he visto cara de... De decir, me falta algo y no sé el que voy a decir esto. De cuando estás en un examen y no te acuerdas de algo, así. Voy a decir, a ver si suerte. A ver si cuela esto. Pues nada, pues si quieres nos vamos, como Venga. alteramos hoy el orden para que, digamos, seguir un poco el orden cronológico. Cronológico. Nos vamos a México, eso sí, Lindo, y en querido. principio nos vamos con mi pariente García de San Francisco, que nos va a hablar de cosas de... que nos va a contar Joaquín cosas de por aquella época. Y lo del vino me interesa mucho. Enfrentando
Pues que, como os decíamos, hoy nos vamos a ir a esperar que coja aire. Misión de la Nueva Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Norte. Toma ya. Ahí queda eso, que es la actual Ciudad Juárez, la ciudad que está en el límite en la frontera entre México y Estados Unidos, que la parte mexicana se llama Ciudad Juárez, la parte de Estados Unidos se llama El Paso, una ciudad que quedó dividida por el Río Grande, el río que separa, tiene varios miles de kilómetros que separa la frontera entre México y el actual Estados Unidos. Pues nos vamos un poquito más atrás, nos vamos al año 1602, nos vamos a Villalba. No la Villalba que yo tenía en mente en el primer momento que empecé a buscar información sobre este tema, no es la Villalba de Madrid, es la localidad de nacimiento de Francisco García Jiménez, que nació en Villalba de Huelva. Es un pueblecito de Huelva cercano a Sevilla, realmente está en el área de influencia de Sevilla, lo que llaman el Aljarafe, pero que ahora mismo cae en la parte de la provincia de Huelva. Allí vino a nacer nuestro, como digo, Francisco García Jiménez, de origen muy humilde. Se tienen muy poquitos datos realmente sobre su vida. Se sabe que en 1622, con 20 años, marchó, como tantos españoles de aquel momento, marchó hacia América. La verdad es que los puertos de embarque, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, le caían bastante cerca, entonces pues tenía que notar la influencia de la llamada del Nuevo Mundo, y es muy normal que gente sobre todo de Andalucía, del sur de España, partiese hacia América. Este hombre no iba en busca de fortuna, sino que iba con una formación religiosa. Lo que se sabe es que en 1622 llegó a la Nueva España y empezó su formación religiosa en un monasterio que hoy ya no está, el monasterio de Churubusco, que está en San Diego de México, cerca de México capital, para entendernos. Al año siguiente ya se ordena franciscano. Entonces él va ascendiendo muy poquito a poco en el escalafón, por decirlo así. Me sirve como excusa la vida de Francisco, que Fray García, no era apellido, Rafa, no era nombre, es apellido, ¿Ah, sí? apellido. ¿Sí? Fray García, el nombre es Francisco García sí, Jiménez. Bueno, pero los frailes algunas veces, Claro, con las sí. monjas, toman el nombre que no es el suyo. Pues coge su apellido como par de nombre, Fray García de San Francisco. Digamos que se cambia el apellido por el nombre. Se llega a ordenar sacerdote en 1636, pero lo que decía, me sirve como de excusa para hablar de la evangelización, de cómo fue la colonización de Nueva España a partir de México para arriba, hacia el norte, porque la conquista, digamos así, de México no culmina cuando Cortés entra en Tenochtitlán, ni muchísimo menos. Ahí está empezando. Poquito a poco los españoles van tomando contacto con tribus que había por encima más al norte de los aztecas, y la conquista española se caracteriza a partir de aquí por ir siempre pactando una conquista, digamos entre comillas, más pacífica, en el sentido de que se enviaban primero a los religiosos, a los frailes, en este caso franciscanos, iban abriendo misiones con las que contactaban con los distintos pueblos, las distintas tribus que había México arriba, pues en lo que hoy viene a ser Chihuahua, Sonora, Durango, los estados del norte de México. Esas misiones se establece contacto, se va evangelizando poco a poco, cristianizando a los distintos pueblos. En la mayoría de los casos se va sedentarizando, se van convirtiéndolos para que dejen de ser nómadas, sean sedentarios alrededor de la misión, y cuando ya está el territorio tranquilo, cristianizado, más tranquilo, entonces es cuando se empiezan a enviar colonos desde el sur, colonos o españoles o nuevo mexicanos, que no dejaban de ser españoles del otro lado del océano. Caminito para arriba se empiezan a enviar las guarniciones, los presidios que llamaban, que no tiene el concepto de cárcel, sino que tiene el concepto de fuerte, y a continuación ya se envía
a un sacerdote que toma el relevo de la misión. La misión, digamos que se cae en el olvido porque ya se empieza a construir las iglesias. Un sacerdote que depende del obispo, digamos que de ese territorio ya se ha controlado, ya se ha españolizado, vamos a decirlo así, cristianizado. Y el misionero coge camino y sigue subiendo hacia el norte. Desde México hasta todo este proceso llevó muchos años, y muchos años como que 100 o 200 años. Desde México hasta lo que hoy es el estado de Texas, pues salía un camino, se llamaba el Camino de Tierra Adentro, que digamos que era la autopista, cojámoslo entre comillas, que comunicaba México con las misiones, con los distintos poblados que iban haciendo los españoles cada vez más al norte. Nuestro protagonista se quedó más o menos en la zona de lo que hoy es el Río Grande, entre México y Texas. Hay en una serie de misiones, y él fundó esta que os digo, el 8 de diciembre de 1659. Han pasado más de 100 años desde la toma de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés. Funda esta misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos. Los Mansos era el pueblo indio que había por allí. Se llamaba Manso porque eran muy pacíficos. Pidieron ellos la cristianización por parte de los frailes. Del Paso del Norte. El Paso del Norte es que era el paso, que luego fue la ciudad del Paso, hacia las siguientes tierras más al norte de Texas. Ahí estamos en contacto con los indios pueblo. Este pueblo indio ya sí que era sedentario, tenía sus ciudades, era un pueblo ya con una entidad. Y ya más al norte ya nos empezamos a encontrar con los comanches, con los apaches, las tribus más de la pradera, de lo que hemos conocido a través de Hollywood. Yo que os quería contar, que cuando vemos las películas del oeste, que salen las caravanas y los indios, el primer contacto que tienen con el hombre blanco son las caravanas de los americanos. No. 100, 200, 300 años antes ya había caravanas de españolitos que subían desde México, iban colonizando lo que hoy es pues San Antonio, Alburquerque. Es que son nombres muy españoles. Todo lo que es Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, todos estos son nombres españoles, y es una zona de colonización española que luego pasó a ser mexicana y que México perdió al cabo de unos 30 años después, 25 años después de la independencia, en una guerra con Estados Unidos, y por un tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a México Estados Unidos le birló pues la mitad del territorio, así a ojo, sino un poco más. ¿Sabes? Es una zona muy montañosa, igual que los colonos los vemos que van avanzando por llanuras interminables. La parte por donde tenían que subir las caravanas españolas era una zona muy montañosa. Es la extensión sur de las montañas rocosas, que en México se llama Sierra Madre, y es toda una zona muy montañosa que hacía que el viaje durara meses, si no años, con carretas de bueyes. Poquito a poco iban subiendo. Cuando ya la misión estaba asentada, llegaban los primeros españoles, iban haciendo los primeros ranchos, porque si veis a los soldados típicos de esa zona, se llaman los soldados de dragones de cuera, y es que llevan el sombrero cordobés. Sí, ya hiciste un programa de ellos. Exactamente, de un picador, unos picadores. Sí, es que parecían picadores, sí. Porque llevaban el sombrero cordobés, indumentaria española, pero el armamento era indio, iban con lanzas. A ver, no había rifles de repetición, llevarían su rifle, pero era mucho más efectivo el cuero. Nada, olvidaros del casco de los tercios, olvidaros de las armaduras, eso es mucho peliculero también. Enseguida se adaptaron, oye, ¿estos cómo van vestidos? Así, pues nosotros tenemos que ir vestidos así, que irán por algo, porque el cuero es más fácil de llevar, también protege frente a los flechazos, y demonios, no da tiempo a cargar con estos mosquetones que tenemos, es mejor la lanza, es más efectivo, y con unos mínimos soldados, porque eran mínimos, pero hablo de unos cientos de soldados, se cubre medio Estados Unidos.
que es impresionante. Y luego ya cuando a finales del siglo XVIII, en la segunda mitad, Francia le cede a España la Florida, la Luisiana, es impresionante. Es el momento de mayor extensión del Imperio Español. Es todo el valle del Mississippi, desde Nueva Orleans hasta pasando por San Luis hasta el Mississippi Norte, todo eso pasó a depender de España. La presencia española allí era prácticamente testimonial, por decirlo así, con unos cuantos dragoncitos de cuera por allí en pequeños poblados. Y todo ese territorio está salpicado de topónimos de origen español. El estado de Montana, que está muy al norte, es montaña. Eso lo conocieron, lo descubrieron los españoles y le dieron el nombre de montaña. Y luego ya los americanos lo adaptaron. Después, a ver, lo que hace el efecto ya de 200 años de Estados Unidos, pues se fueron modificando nombres y demás, pero toda la presencia hispana es muy presente, está muy presente en la parte de Texas, Nuevo México, Utah, Arizona, por no hablar de California, por supuesto. Tenía que apuntado, se tardaba 6 meses en llegar desde México por el camino real de tierra adentro hasta Santa Fe, Alburquerque, San Antonio. Es que esos son nombres españoles, eso, y nombres religiosos, que es lo que se ponían en la época, porque los primeros que llegaban eran los frailes, en su mayoría en aquel momento frailes franciscanos. En 1662 se pone la primera piedra de la misión de Guadalupe, y es ahí donde empieza nuestro fray García de San Francisco a cultivar una planta pues tan conocida para nosotros como la vid, que no se había cultivado todavía de forma masiva en el Nuevo Mundo, y que él se la llevó hasta lo que hoy es Texas. Es el que introduce el cultivo del vino en Estados Unidos. Siempre se ha tomado, yo tenía que habían sido los frailes que habían ido a California, exactamente, Fray Junípero Serra y el resto, los que habían empezado el cultivo de la vid allí en California, que hay muy buenos caldos en California, pero realmente 100 años antes había sido este hombre el que, claro, muy al sur de Estados Unidos, del actual Estados Unidos, en El Paso, en una zona medio de inundación, porque la misión estaba en lo que hoy es México, lo que hoy es Ciudad Juárez, pero lo que es el cultivo, digamos que estaba en la actual orilla norteamericana, que era una zona de inundación, que venía la crecida en primavera, se inundaba, pero permitía a continuación plantar en una zona muy productiva. ¿Para qué queríamos el vino? A ver, somos mediterráneos, la cultura del vino la llevamos en la sangre. En la liturgia cristiana está metido el vino. En un primer momento el vino se traía de España para los españoles de América, pero poco a poco los españoles fueron plantando, igual que un día habría que hacer un programa de la cantidad de productos. Siempre nos han hablado de la cantidad de productos que vinieron de América, la patata, el tomate. Pues allí llevamos la vid, llevamos el trigo, llevamos los caballos, llevamos las vacas, un montón de ganadería. Los cowboys no dejan de ser los ganaderos andaluces del Bajo Guadalquivir. ¿Sabes? Es que es prácticamente la misma indumentaria y la misma forma de trabajo. Y este hombre fue el primero que lo llevó a Estados Unidos, eso, evangelizando a los indios júmaros, los jumiles, los mansos, un montón de tribus poco conocidas, es la verdad, caen más al sur de las grandes tribus de la pradera que han salido en las películas, eso, comanches y apaches, donde hay la relación, sí que los virreyes tuvieron que darle 3 vueltas a la imaginación para llegar a acuerdos con comanches, con apaches, que eran muy celosos de su independencia, muy, muy bravos. Y, ostras, España no tenía efectivos para conquistar aquellas tierras vía militar, sino que tenía que ser vía acuerdos, pura y simplemente. Este hombre falleció en otra misión de Nuevo México, un poquito más al norte, se llama Senecú, y se sabe que se enterró allí, pero se perdió. El cuerpo se perdió porque hubo una sublevación. Tengo aquí apuntado, o los indios pueblo o los apaches, pues destruyeron varias misiones. De vez en cuando había sublevaciones. Los indios pueblos se sublevaron a finales del siglo XVII, 1670 y tantos y demás. Perdemos a todos nuestros personajes históricos, ¿eh?
Hombre, por lo menos se ha conservado la memoria. Bueno. Ya el cuerpo físico pues es complicado. Y más, quieras que no, que es un frailecillo, no ocupaba ningún cargo, que yo lo he destacado porque me llamó mucho la atención que, oye, una persona muy anónima, que me ha llamado también la atención que en el monasterio donde se hizo, donde tuvo su formación religiosa, el monasterio de Churubusco, estaba lleno de... La decoración era muy andaluza. Yo no entiendo que no sería solamente por él, sino que por toda la influencia de la emigración del sur de España. Pero sí se ha encontrado en la misión que os digo, está de nombre tan largo, Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos de Pasos del Norte, que estaba llena de motivos andaluces. Y eso lo puso él, que lo llevó de su tierra, de motivos moriscos. ¿Sabes? Dice, ostras, ¿y esto qué pinta aquí? Pues esto es de el frailecillo que venía de aquellas tierras, que tenía en la iglesia de su pueblo estaba ese tipo de decoración. Prácticamente se le recuerda en su pueblo, en Villalba de Huelva, y en la misión que ahora se ha recuperado. Le comentaba Rafa fuera de micrófono que he encontrado una serie de páginas que en Estados Unidos, pues igual que hay gente que tira estatuas sin ton ni son, pues también hay otro grupo de gente que están tratando de recuperar el legado español de América del Norte, en Estados Unidos en concreto, y van tratando de recuperar esas misiones ahora perdidas, que hay un montón, pero un montón, 40, 50, así a ojo, de las que he ido viendo. Hay muchísimas pequeñas misiones que apenas si se conservaban, las más chiquititas porque estaban hechas de adobe, y 4 palos y poco más, y luego ya cuando si aquello realmente fraguaba como poblado, entonces ya se hacía la iglesia en condiciones, y es lo que se está tratando de recuperar. Y está la historia de este señor, Fray García de Francisco. San Francisco, de San Francisco. Pues está chula, vamos a... Está curioso. Sí. Son de estos personajes como el que vamos a ver a continuación, que dejan su huella sin ninguna intención, seguramente. Sí, seguramente. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el... Pues otro de los que tienen que ir a No me cuentes biografías, claro. Sí, vamos a aprovechar. Estamos inflando este año de biografías. Fíjate que todavía no hemos terminado con los de la segunda temporada. Estamos ahí ya por los capítulos de mayo de la segunda temporada terminando. Creo que hoy ha tocado La princesa de Éboli ayer, y nos queda El Cid Campeador, entre otros. Y esa época, además cuando tú no podías venir... que estaba ya en pleno confinamiento. Y así que nos queda y la no hacía nada más que ruidos en el micrófono. Muchos efectos especiales, sí. Así que otro que nos irá a ese mini espacio que tenemos, que nos gusta tanto, que se llama No me cuentes biografías en iBooks. Bueno, pues os voy a hablar de un santacrucero hoy. Cuéntanos, ¿qué sorpresa nos tienes? A ver. Bueno, voy a ir dando datos, aunque no hay muchos. La verdad es que el personaje no he encontrado mucho sobre él. Simplemente, pues mirando en una de estas páginas que hay de genealogía, aparece que Manuel de Luna y Pavón nació en 1788, y aquí en esta página, que está equivocada porque no existe tal pueblo, sino que es el nuestro, pone en Santa Cruz del Zarzal, Toledo, España. Es Santa Cruz de la Zarza, sí. Toledo, España. Qué bueno. Muere en 1854. Es hijo de Juan Pavón de Luna, es decir, que toma los apellidos de su padre al revés, y de María Ruiz de Ibáñez. Se casó, luego ya también lo comentaré en... Ruiz. Anda, lo mismo, es familia mía también. También, mira. Yo creo, no sé si esta Ruiz se casó ya estando en América o no, en México o no. Pero bueno, en cualquier caso, María Ruiz de Ibáñez. No, esa era la madre era María Ruiz de Ibáñez. Se casó con Antonia Rivera Murillo, o sea que la madre sí era santacrucera, porque se nació aquí. Sí. Claro.
Fue padre de varios niños, de Nicolasa, de Ramón, de Feliciana, de Gregoria y de Micaela, de Luna y Rivero. Y bueno, pues eso, murió en 1854 y ya en México. ¿Por qué viene este hombre aquí a contar a nuestra historia? Pues porque he encontrado un documento que habla de la hacienda de San Clemente, un retrato de la oligarquía regional en la región de Jalisco, en México. Es un artículo de Ana María de la O Castellanos y bueno, pues explica aquí como una hacienda, la importancia que tuvo este tipo de haciendas y esta hacienda en concreto en la historia de México, en la oligarquía del estado de Jalisco, porque nos vamos a situar en Guadalajara, ciudad inmensa. Hacia la izquierda está la región de Jalisco, un poquito más abajo está Colima, y desde prácticamente esa zona hasta el Pacífico hay una zona amplísima en la que hay pues relativamente pocos pueblos, son haciendas muy grandes, estepas o lugares de pastos donde se da mucho ganado, y eso eran haciendas inmensas. Entonces la historia de esta hacienda nos hace pasar por la vida de nuestro santacrucero, de Manuel de Luna y Pavón, que fue dueño de esta hacienda durante un tiempo. Esta hacienda pertenece a lo que hoy se llama Unión de Tula. La Unión de Tula es el nombre que se le dio a una de las localidades que se hicieron juntando las haciendas de 4 familias. Las familias Topete, Villaseñor, Lascano y Areola. Curiosamente cogieron las iniciales con V, Tula, e hicieron la Unión de Tula. Esta región, antes de la conquista, estuvo poblada por indígenas que dependían del señorío de Amuyán o de Amula. Y la conquista la efectuó el capitán Francisco Cortés de San Buenaventura en 1524. O sea que estamos por ahí con Hernán Cortés para arriba. Luego, claro, pasa a ser encomiendas, vienen a ser encomiendas, pues el territorio es tan extenso, no se pueden gobernar. Entonces, pues figuró dentro de la encomienda de Pedro Gómez y Martín de Monje, que comprendía toda una provincia, la provincia de Tenamaxtlán. Fíjate, había una canción, a ver si me acuerdo luego de la canción de Les Luthiers, que decía, he cruzado los estados mexicanos de Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Toluca, Zacatecas, con mi amor y un clavel entre los dientes. He cruzado tanto estado interminable, que el clavel me lo he tragado y mi estado es lamentable. Así que, pues, es muy grande, ¿verdad? Hay mucha extensión desde Guadalajara hasta... Pues tú miras ahí, que lo tenía yo por aquí antes puesto, el mapa en Google Maps, y bueno, pues te aparece ahí una hacienda que se llama, un pueblo que se llama San Clemente. La unión de Tula esta era San Clemente, Santa Ana, San Cristóbal y Santa Rosa. Bueno, pues la Unión de Tula se le considera como el primer pueblo fundado en el México independiente, estamos hablando ya. Pero la hacienda es anterior, la hacienda de San Cristóbal es anterior, o sea, de San Clemente es anterior, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de ella. Esta hacienda fue parte de, como os he dicho, de una enorme encomienda que era la de Tamaxtlán, y en su apogeo abarcó 22.000 hectáreas, y fue una de las más importantes en Jalisco en la segunda mitad del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX. Para 1780 proveía a Guadalajara 1/3 del consumo de carne de res. Fijaros el tamaño de Guadalajara, sí, México. Es hermosa, sí. La tercera parte de la carne salía de esta hacienda. En 1902 producía el 30% de ganado vacuno del estado de Jalisco, y además sus bueyes carreteros gozaban del prestigio entre los arrieros, que eran transportistas de aquellas épocas. Hay aquí más datos que luego, si queréis, os doy, o luego lo pondremos en internet. Pero que lo que hay que coger de todo esto es que era un territorio inmenso, que tenía pueblos dentro y pueblos indígenas que eran los propios trabajadores. Otras haciendas de los alrededores tenían problemas de mano de obra porque tenían que venir de fuera a trabajar, pero San Clemente siempre tuvo sus trabajadores viviendo allí dentro, que eran los propios indígenas, ¿sabéis? Entonces, bueno, pues haciendo caso un poquito a este artículo que os voy a leer o que os voy a intentar resumir, pues dice algo así que como que desde el inicio de la conquista se tienen noticias de una de las haciendas ganaderas más prósperas de la región. Es un gran latifundio que se organiza a partir de 1525, de la encomienda de Tenas, estos nombres me salen muy mal, lo siento, Tenamaxtlán y Tecolotlán, que fueron mercedados en mancomún a Pedro Gómez, alcalde de Colima, y a Martín Monje. Es un territorio que comprendía 16 estancias o pueblos, no los voy a nombrar todos, Ayaclután, Ayula, Tacolán, Mazcolán, Teplante, 16 pueblos 16. Dentro, o sea, dentro de una hacienda 16 pueblos.
Todavía en 1582, el hijo de uno de estos conquistadores, Martín Monje de León, obtuvo un sitio de ganado mayor muy cerca de uno de los pueblos y 4 caballerías en tierra de Colimán. En estos mismos valles, el sitio de ganado mayor cercano a las lagunas de Buenavista fue mercedado por Nuño de Guzmán en 1537 y se lo pasó a Juan Fernández de Híjar, que fue el fundador de la Villa de Purificación y conquistador de la costa del Pacífico. Todavía nos estamos moviendo en época de conquistadores. Los que estaban todavía por allí se hicieron dueños de todo esto. Este título fue ratificado por el rey de Mendoza el 8 de agosto de 1545. Y ahora vamos a ir viendo paso a paso de qué manos a qué manos va pasando ¿sabes? Porque a finales del siglo XVI fue Hernando Ximénez Calderón el primer dueño de la finca y que llegó allí a constituirla en comarca y que desde ese momento es cuando se empieza a llamar San Clemente. Está a mitad de camino entre, como os he dicho, entre Guadalajara y el Pacífico, la costa del Pacífico. Tiene tierras de gran calidad, muchos arroyos que la atraviesan, bosques, zonas pantanosas, es que en un espacio tan grande cabe de todo. También estaban las instancias de San Agustín, San Cayetano, el Manzanillo, los alrededores de la casa principal. Había unas zonas de potrería con zonas de caballos, que eran la Panzona y la Piñuela, y todos ellos formaban un valle que se conocía como San Clemente. Lo que se cultivaba allí sobre todo era maíz y frijol. Cuando muere este Jiménez de Calderón, Hernando Ximénez de Calderón, el latifundio pasa a su esposa, que se llamaba Juana de Sea, y de su esposa a su hijo, Diego. Este finalmente lo vende, y se lo vende a Juan Ortega Maldonado, que era un vecino de allí, y Juan de Ortega y Maldonado, en 1639, se lo pasa a Catalina Ortega y Maldonado. Esta vende a su vez la finca a Francisco Rodríguez Ponce. Como veis, está todo muy reconocido, se tiene mucha documentación. Este último dueño, que aquí vamos a estarnos un rato, Francisco Rodríguez Ponce, pues era un minero. Entonces compra la finca, sobre todo para intentar explotarla por la parte de la minería. Pero claro, se da cuenta de que aparte de la minería allí se puede explotar carne y se puede explotar latifundio con agricultura, y se dedica a ello también. Así que nada, Rodríguez Ponce llega a poseer 2 latifundios, ese y otro que compró a continuación, que se llamaba Huachinango. Pero los dos eran impresionantes. En 1660 compran sus nietos la primera estancia que había al lado, que se llamaba Laguna de Buenavista, y la añade también. Y ya desde 1644 el gobernador de Nueva Galicia revisa los títulos de propiedad y quedan confirmadas a nombre de este. Desde ahí hasta finales del siglo XVII, la hacienda pues se conforma como una propiedad gigantesca en la región, y se caracteriza pues por ser uno de los latifundios más importantes. Durante la primera mitad del siglo XVIII, San Clemente provee de carne pues prácticamente a toda la región. Y además se empieza a utilizar ya no solamente como explotación, sino como bien para pedir hipotecas. Y esto es una cosa muy importante, porque algunas de esas hipotecas son problemáticas y los dueños tienen que vender y revender, cambiar la propiedad. Entonces, pues bueno, de esta manera nos encontramos de propietarios, pues por ejemplo, a Pedro de la Barrena y a Leonor Jiménez de Ulloa, que la poseyeron entre 1700 y 1730 y solicitaron 3 préstamos. Pedro Luis del Canal y Enrique, de 1740 a 1752, la hipoteca en 1744. En 1754 la adquiere un canónigo, Crisanto Antonio de Velasco. 1760 pasa a José Matías Vallarta. Así uno detrás de otro. Y ya en la segunda mitad del siglo XVIII se vislumbra pues, el apogeo para este San Clemente, que pasa a formar parte de lo que se llamaba el Hinterland de Guadalajara, es decir, la gran unión de tierras de Guadalajara. Durante el último cuarto del siglo XVIII, alrededor de 20 familias, entre las que se encontraban los Vizcarra, los Fernández de Baena y los Caballeros, tuvieron mucho que ver con San Clemente. En los primeros meses de 1779, Ramón Fernández de la Barrena, que era originario de Castilla, adquiere la finca por, fijaros el dinero que hay ya, 54.000 de los de entonces dólares. Y tiene una extensión de 10,5 sitios, 6 5 octavos y poco menos de media caballería de ganado mayor. Son los datos que aparecen
en los archivos. La fortuna de Fernández Barrera está ligada a Francisco Javier Bizarra, que era el marqués de Panuco, y en 1770 se casa con María Eusebia de Vizcarra, o sea que son cuñados entre ellos dos, y las hijas del matrimonio son las que heredan esto. Fue precisamente durante la época de Fernández de Barrena cuando la hacienda de San Clemente es la más productiva y contaba con estas 14 estancias que os dije entonces. Para que veáis, vivía un caporal y había solamente en la vivienda 67 sirvientes para el trabajo de ganadería, un administrador general, un pagador, un tenedor de libros, el encargado de la casa, 9 caporales, 22 vaqueros, 3 mozos para correo y emergencias, 4 veladores, 3 pastores, 20 arrieros, un herrero, un zapatero y un jabonero. Un pequeño pueblo. Pues claro. Para el trabajo agrícola, San Clemente siempre dependía de los pueblos indígenas que estaban alrededor, o sea, que eran los propios indígenas los que iban allí a trabajar. De hecho, hubo movimientos algunas veces en los que se rebelaban los trabajadores, pero en este caso en San Clemente casi siempre hubo buen rollo porque se les daba comida a casa, una parte de los frijoles que recolectaban, es decir, que se les tenía bien atendidos. Por cada mandamiento que incluía 10 peones se pagaba 11 pesos. La hacienda también se comprometía a darles, como digo, 3 almudes de maíz y medio de frijol, con lo cual los jornaleros estaban bastante contentos. En 1779 la finca cuenta con 21.000 cabezas y ese año el propietario llegó a exportar hacia Guadalajara 14.470 reses. O sea, estamos hablando de cifras muy grandes para una, pa una hacienda. Es que eso es media España. Exactamente. Y esto en España, ¿en cuánto aquí valdría? Es que es un terreno enorme. La provincia de Toledo, o más, qué demonios. Pues sí, pues nada, pues Fernández de la Barrera muere el 23 de febrero de 1808 y sus hijas reciben por medio de la hacienda las haciendas de Estipac y Toluquilla y por la línea paterna esta de San Clemente. Así que nada, Juan Manuel Caballero, que era originario de Vizcaya, en 1790 llega a Guadalajara y contrae matrimonio con Juana de Dios Fernández, una de estas hijas, y es el nuevo dueño. Caballero fue albacea de varias familias pudientes y entonces ya entra en la oligarquía de Jalisco. A partir de 1812 se dedicó casi completamente a la hacienda y administra también los bienes de su cuñada María Manuela Fernández de la Barreda, que era la hermana de su mujer. Bueno, pues este hace también que la hacienda siga para adelante. El hacendado San Clemente también sale beneficiado de cargos públicos, ya pertenece a la élite más pudiente y pues los propietarios de las 3 haciendas que hay alrededor dicen, bueno, esto no puede ser, eso es muy grande, pero nosotros que somos un poquito más pequeños lo que tenemos que hacer aquí es juntarnos entre todos. Y entonces cuando se organiza o se funda este pueblo, esta unión que os he dicho antes, que era Unión de Tula, que está formada por las cuatro familias, los Topete, los Villaseñor, los Lazcano y los Arreola, que están todos, entre ellos están emparentados realmente. Entonces, pues bueno, ellos hacen la fundación de la Unión de Tula en mayo de 1821 y hacen la erección de una parroquia en esa población y anexan San Clemente a este nuevo pueblo. La ventaja era muy grande para las 3 pequeñitas, para San Clemente no tanto, no cambia mucho más. Él sigue teniendo sus obreros y sigue con su actividad normal. Y aunque Juan Manuel Caballero no intervino de manera pública y directa en la fundación, sí que tuvo la influencia para que las autoridades políticas, sobre todo de Guadalajara, le dejaran hacer esa unión. En la década de los 30, Caballero tenía mucho capital acumulado y era una de las mejores casas de México. Y bueno, pues aquí están los datos de todo lo que había en esa época en la finca. Y ya llegamos a que un año después de la muerte de Caballero, que fue en 1837, su albacea testamentaria, aquí ya entramos en lo que nos interesa, que va a ser muy poquito, pero Francisco Martínez Negrete, el 24 de enero de 1838 vende a Manuel Luna en 161.000 pesos la hacienda de San Clemente. La operación se concertó en los siguientes términos, y tenemos aquí escrito 50.861 pesos los pagó en efectivo con oro y plata, 9.500 pesos redimiendo unas hipotecas pertenecientes a los fondos piadosos, 2 capellanías en favor de la propia hacienda, y el resto se comprometió a cubrirlo con letras que se pagarían en la ciudad de Burdeos. Este Manuel de Luna, creo, he leído en algún sitio que era realmente militar. Es un militar que le mandan destinado a México y que va haciendo fortuna. Se alía tiene un socio, un negociante bastante bueno, y entre los dos hacen una pequeña fortuna y termina comprando
San Clemente. El nuevo dueño de San Clemente, Manuel Luna, que es originario de Santa Cruz de la Zarza, se casa con Antonia Rivero, que era originaria, esta sí, de México, de Tepic, la cual aporta la suma de 50.000 pesos al matrimonio, que también es una ayudita. ¿Cuándo fue la fecha de esa compra? En 1838. 38. Es que hace unos 10 y pico años que había dejado de ser España. Sí, estamos hablando ya de México independiente. Pero claro. te lo digo por lo de militar, que a lo mejor emigró y se hizo militar en el México independiente. Ajá, puede ser. Sí. No... En este caso estamos hablando, y además lo hemos dicho antes, que es el primer pueblo que se funda del México independiente, la Unión de Tula. En este caso, pues esta hacienda ya pertenece a esa Unión de Tula y sí que estamos ya en México independiente, ya no hay dependencia de España. El caso es que este hombre había hecho fortuna allí y se casa con una mexicana. Y bueno, pues Luna fue el más rico de todos los que llegaron a Guadalajara durante la insurgencia, tanto por la cantidad de dinero que traía como por la disposición de grandes cantidades de efectivo que lleva oro y plata y demás. No sabemos muy bien porque no tenemos los datos cómo hizo la fortuna. Qué pena no saber exactamente el caso es que... de dónde viene, de dónde le vendría el capital, algo de minería, si disponía de tanto oro. Puede ser que alguna de esas cosas hiciese. Y el caso es que, bueno, pues los negocios que concertaba casi siempre los pagaban al contado, lo cual le hizo que todo el mundo le considerase como alguien fiable, ¿sabes? Buen pagador. Así que, pues nada. Su socio fue, este es el que seguramente le ayudó, José Catarino Gómez, de quien se dice que llevaba todas las cuentas, y sus nexos con los comerciantes de la Ciudad de México fueron muy estrechos, lo mismo que con las ciudades de León y Salamanca. En 1835, Luna figuraba como representante de la casa Barron y Forbes, es decir, que llevaba ya más negocios entre manos, no solo. Y un año después, Miguel Barragán y Morebuc Clark García, y también posteriormente de Manuel Escaldón, es decir, era representante en América de... Bueno, algunos comerciantes, como fue el caso de Luna, tomaron su lugar natural como miembros del poderoso grupo de élite de Guadalajara, y al igual que sus colegas que habían llegado de España, pues combinaron sus actividades ganaderas y tal con la explotación de las tierras con sus actividades comerciales. La actuación de Luna como propietario de San Clemente no se apartó de los cánones impuestos porque eran sobre todo liberales. Entonces, como eran liberales, pues sí, para el pueblo, pero sin el pueblo. Atendemos bien las políticas liberales, atienden a sus empleados, a sus trabajadores, pero no cuentan mucho con ellos. Es decir, al fin y al cabo son mano de obra y ya está. Pero el caso es que durante ese tiempo no tiene ningún conflicto con ellos, muy al contrario. La individualización de la propiedad indígena se manifiesta también en las relaciones que establecen los dueños de San Clemente con las comunidades indígenas, y el 20 de julio de 1833 los representantes de la hacienda de San Clemente y Conotlitán le solicitan, hay un conflicto ahí porque le dicen que bueno, que las tierras son suyas, que el pueblo tiene que ser pueblo y que no tiene que pertenecer a una unión más grande, pero al final le dan la razón a Manuel Luna. Así que pues se queda ahí la cosa, sí, sobre todo y ante el juez también, el juez de paz de Unión de Tula le pide unos permisos ahí, pero le sigue dando la razón a Manuel de Luna. Bueno, pues el 10 de octubre de 1850 se publican los pliegos petitorios para que estos indígenas que solicitaban la reintegración de los terrenos de una zona que había cogido Manuel Luna de las Tramposas, pues les volvieran a su poder, pero bueno, el hecho de que el juez no se los da, pues evita la ruina de la familia realmente. Así que cuando muere Luna, se reparte la hacienda entre sus hijas. Y bueno, pues a cada hijo le tocan 80.018,55 pesos. Y entonces fue cuando la hija Nicolasa Luna, junto con su marido Manuel de Loizaga y Corcuera, que era de Cádiz, pues se hacen un poco cargo de la hacienda en 1843, se quedan con ella. Y ya yendo un poquito más rápido, a finales del siglo XIX, San Clemente estaba en manos de la familia Palomar y Corcuera, que eran también estos. La señora Loizaga y Corcuera de Palomar, que era nieta de Manuel Luna, se casa con Agustín Palomar García y entonces aparece como dueña de la finca. Y bueno, pues a partir de ahí, ya con la llegada de los Palomar y los Corcuera, se da un último impulso agrícola a esta finca. Y a partir de ahí, pues ya entramos en el siglo XX con todo lo que lleva la movilización de México. Pero sí que durante una época muy importante, Manuel de Luna y sus hijos tuvieron una gran influencia en la oligarquía de Guadalajara, de Jalisco y de esta zona. Y es curioso, no hay muchos más datos, pero sí que es curioso cómo alguien ha hecho
Fortuna y se ha llegado hasta a esas alturas. Me llama la atención eso, que de Santa Cruz ya hayas encontrado 2 santacruceros en México. Sí. Porque Esteban Morales. El Esteban Morales es más o menos de Sí. esta época. Sí, un poquito posterior probablemente, pero sí, no, coinciden en algún momento. Sí, y sí. porque sí, es cuando a Esteban Morales le tienen varias veces los franceses, le quieren fusilar un par de ellas, o es cuando las revoluciones, Sí, cuando en la época imperialista. Exactamente, cuando estuvieron por allí los franceses, pero que me resulta curioso que en distintas zonas de México, pero que no era una época especialmente, por lo menos tradicional, de migración. La migración española fue un poquito posterior y fue más encaminada, pues a lo mejor hacia Cuba, hacia Argentina, mucho, Sí. ¿sabes? Y no tenía yo en mis esquemas santacruceros emigrando al Nuevo Mundo. Yo creo que sí, en este caso Sí, pues sí, es está claro. un comerciante, un negociador, alguien que ha hecho fortuna con diversas representaciones, Sí, negocios, ha tal. tenido que tener- Tiene tuvo que pasta, tener mucha suerte. mucha Sí, sí. suerte y mucha pasta, Mucha y se hace liquidez, con claro. una extensión muy grande de terreno en San Clemente. Así que ahí también hay que poner una flechita ahí en el mapa. Sí, Aquí estuvo un santacrucero. Vamos, y una rotonda. Aquí hace falta una rotonda ya. Bueno, pues esta era la historia de Manuel de Luna y Pavón. Muy bien. Y poco más nos queda. Nos queda, a lo mejor, Decir adiós. decir adiós. ¿Vas a hacer algo la semana que viene ya de una puñetera vez o no? Yo creo que sí. Ya me Sí. he tomado bastantes vacaciones. Sí. Ya has Tú déjalo, desatascado. por nosotros no, ya da igual. No, si no nos buscamos a alguien. Pues mira, pues no te vamos a dejar. Exactamente. No, sí. no te vamos a Vamos, dejar. no, me- No, espera, que estamos negociando. Estamos negociando que venga un Estamos invitado. negociando. A tus espaldas. Vaya por Dios. A Como tus sigas así, te espaldas. jubilamos. Vaya por Dios. Vaya año. Vaya año que llevas. Vaya año. Pues sí, tenemos ahí, no podemos adelantarlo porque no está todavía confirmado, pero probablemente tengamos invitado de los que saben de verdad, de los que nos gustan, que además Santa Crucero también. O sea que Estamos en ello, estamos en ello. Estuvo un poquito así por los madriles. pero bueno, aunque estés en Madrid sigue siendo Santa Crucero, ¿no? Sí, Doy no, pero fe, que salió- doy que fe, salió coño. de- No, tú eres ya madrileña. Me cago en la... ¿A qué te echo el pilón? Así que bueno, en caso de que no haya invitado, ¿nos vas a seguir hablando de moda como decías la Sí, semana de moda, pasada? de Sí, moda, vale. Ujú. Yo, bueno, pues si tenemos invitado, pues habrá que hacer otra cosa. Si no me manda nadie de que cuente leyendas de Leyendas algún de sitio su en pueblo. concreto, nos vamos a Japón. Vale. Vamos con las leyendas japonesas, que son muy Muy chulas. Además así que parece que están enfadados todos, o que están estreñidos. Más estreñidos. Sí, ¿verdad? Que- Enfadados son los... Te dicen te quiero y te dicen "Gru". Y sí. dices, tía, Peor son los alemanes, que parece que están enfadados. Eso sí que es un idioma inventado. Bueno, y Joaquín, ¿tienes tema pendiente o Pues, te lo tienes que pensar? Tenía por ahí un temilla atrasado que es de las poblaciones de Carlos III. Las repoblaciones de Sierra Morena y demás Escucha, de Carlos no hemos III. puesto todavía las canciones con historia, así que te lo puedes pensar todavía, ¿sabes? Bueno, yo creo que más o menos lo tengo enfilado por ahí, ya te diré. Sí. Pues estaba yo buscando por aquí y es que no la encuentro la canción que iba a poner. Os pongo un poquito esto y mientras tanto la busco, a ver. Venga. Este grupo se llama Landevir. Recuerdo un tiempo y un lugar que nadie pudo imaginar. Y desde entonces su vida cambió. Sin conocer la realidad, se adentró a un mundo irreal. Y una voz en el cielo se oyó. Bueno, esto se llama Mundo Olvidado, un mundo olvidado.
Y es una canción que habla de una, pues eso, una leyenda sobre un mundo. Sí. No son muy buenos, no son una cosa así muy espectacular. Parece que la música va por un lado así. Pero bueno, como es un habla así de leyendas y la música hace ilusión, un poquito así, sí. un poquito de ilusión, pues también hay que traer a esta gente por aquí de vez en cuando. Sí, claro. No va a ser siempre la tuna, que es lo que nos gusta, Así que nada, Landevir, un mundo olvidado. Os lo dejo otro poquito más. Escapa la razón. Sé que algún día podrás escapar y olvide todo lo que antes amé, sin tiempo ni opción de volver la vista atrás. ¿Vas a venir a los mayos, Joaquín? ¿O no? Pues te digo la verdad que no lo sé todavía. La semana que viene lo Te soy vemos. sincero, La exactamente. semana que viene lo vemos. Porque ¿y tú al final te vienes con el farol o no te vienes con el farol? De mayos. Yo sí. Sí. No me digáis. Pues dentro de 2 semanas vamos a empezar a ensayar ya la semana que ¿Tengo viene. que ensayar yo también? Hombre, por lo menos el farolero es el que tiene que pedir los partos cuando... ¿No sabes? ¿Qué tengo que entrenar? ¿Tengo que decir, por favor, Sí, limosna o...? claro, no, la voluntad, se dice la voluntad. ¿Qué- Mayo cuando- pieza. Mayo pieza, y tú preguntas, Mayo pieza, y te dicen, por ejemplo, pieza, digo, venga, ala, vamos a cantar Una figurita desde Escala y Moleste. Venezuela, o Amalia Rosa. Pájaro otro güey. O dice, un Mayo, ¿y un Mayo a quién? A José y a Mariluz. Y entonces cantamos el Mayo. Y luego te dicen, ¿qué hay que darte? No, la voluntad, 5.000. Jamón. Bueno, pues nada, que vayáis preparando los mayos, que nos vemos la semana que viene. Si tenemos invitado mejor, vamos a intentarlo. Y si no, pues los temas que os hemos contado. Muy bien. Así que vamos a poner a los Siniestro, que están por aquí. Y nos vemos la semana que viene. Pues No, nada, chicos. Pues a descansar y Hasta sábado. a pasarlo bien. Digo hasta el domingo, perdón. Yo me he liado.